Buenos días a todas y a todos los que estén presenciando esta transmisión de parte del Instituto de Investigaciones Sociales y del Observatorio de la Política Nacional. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio al que hemos titulado Pandemia, Protesta y Crisis, Análisis de la Coyuntura Sociopolítica en Costa Rica. Este es un esfuerzo en conjunto entre el Observatorio de la Política Nacional y del programa de protestas del Instituto de Investigaciones Sociales, dos programas de investigación y de divulgación que realizan esfuerzos por mapear la dinámica política del país y bueno, con el objetivo de llevar este análisis a un público un poco más amplio. Hoy contamos con la presencia del profesor Rotzai Rosales, politólogo y coordinador del Observatorio de la Política Nacional. Buenos días, Rotzai. Muy buenos días, es un gusto estar con todos ustedes y extender un agradecimiento especial al Instituto de Investigaciones Sociales por esta invitación. Asimismo, también hoy nos acompaña Sofía Guillén. Ella es economista y analista de políticas públicas. Buenos días, Sofía. Buenos días, un placer estar por acá. Gracias por la invitación. Y por último, la invitada de la casa, en representación del equipo de protestas y del Instituto de Investigaciones Sociales, la profesora Sofía Cortés. Ella es historiadora, investigadora del instituto y docente en sedes regionales. Buenos días, Sofía. Buenos días y muchas gracias y un gusto compartir con los y las colegas. Así es, bajo el tema análisis de la coyuntura sociopolítica en Costa Rica, la dinámica para el webinar de hoy es que puedan brindarnos las y los invitados una lectura de la coyuntura con base al trabajo diario que realizan en el marco de los proyectos en los que se encuentran inmersas e inmersos. Así que en esta línea, bueno, vamos a comenzar el día de hoy con una exposición de la compañera Sofía Cortés. Luego continuamos con la exposición de la compañera Sofía Guillén y cerramos este primer bloque de exposiciones con la exposición del profesor Rotzai Rosales. Cada quien va a tener hasta por 20 minutos para desarrollar la lectura y el análisis de la coyuntura nacional. Y bueno, para quienes nos estén observando desde las casas, recuerden que en el transcurso de las intervenciones pueden ir planteando las preguntas por este medio y en un segundo bloque las estaremos tomando en cuenta para la discusión de cierre. Así que, bueno, comenzamos con la compañera Sofía Cortés, hasta por 20 minutos. Ya, es que no podía encender la pantalla, disculpen. Voy de nuevo. Bueno, buenos días y un gusto nuevamente compartir con Ronald, Sofía y Rotzai en esta jornada de reflexión. Creo tan necesario el aporte desde la universidad para la comprensión de esta coyuntura, ¿verdad? Seguramente consideremos una coyuntura bastante crítica que enfrentamos a nivel nacional. Voy a presentar algunas líneas de investigación, algunas conclusiones preliminares que desde el equipo de investigación de protestas del Instituto de Investigaciones Sociales, en el cual participamos Alejandro Alvarado, Ronald Sáenz y mi persona, hemos estado elaborando. Particularmente desde el inicio de la pandemia nos propusimos hacer, digamos, un seguimiento a cómo la pandemia se comportaba en términos de protesta, en términos de construcción o resignificación de las demandas de los actores sociales y políticos en el país. Hemos podido básicamente plantear
que hay una resignificación importante, es decir, que la pandemia se ha insertado en demandas preexistentes, las ha resignificado y también, como vamos a ver, se ha insertado en focos de conflictividad, en polarizaciones también preexistentes a la llegada o al impacto del COVID-19 en el país. Y por eso, primeramente, quería hacer un recuento de la dinámica que ha adquirido la protesta social, particularmente durante el periodo de la administración Alvarado Quesada, que desde un inicio también el equipo de protestas ha dado un seguimiento a esta dinámica, ya que marca una diferencia con el periodo anterior de la administración Solís Rivera, principalmente porque se ha podido determinar o plantear un incremento sostenido en la protesta social desde el inicio de la administración Alvarado Quesada, en buena medida, digamos, se inserta esta administración en una crisis de legitimidad importante. Recordemos que es un gobierno fruto de una coyuntura política muy particular, ¿verdad? Que responde fundamentalmente al rechazo de otra candidatura y de otro proyecto político, más que a una convicción mayoritaria del electorado en apoyar una candidatura en específico o un programa político en específico. Es un gobierno además con un capital político muy limitado, únicamente 10 diputaciones en la Asamblea Legislativa, lo cual desde un inicio pues marcaba un poco esta necesidad de alianzas con otras bancadas mayoritarias, con otras fuerzas políticas también mayoritarias a nivel legislativo. Además, esta administración a los pocos meses de iniciada sufre un desgaste político importante marcado por la discusión alrededor de la crisis fiscal y de la coyuntura de la huelga del 2018. Haciendo un poco esta comparación, utilizando dos periodos similares, es decir, los primeros 2 años de la administración Solís Rivera, comparándola con los primeros 2 años de la administración Alvarado Quesada, podemos constatar este aumento significativo en la cantidad de acciones colectivas que se han desarrollado durante estas administraciones, siendo que durante la administración Solís Rivera, entre el 8 de mayo del 2014 al 15 de octubre del 2016, registramos un total de 1.865 acciones colectivas, la mayoría protagonizadas por trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente del sector público, durante el periodo de la administración Alvarado Quesada, esta cantidad de acciones es de 2.800 acciones colectivas, la mayoría también protagonizadas, pero no solo por trabajadores y trabajadoras, pero no solo en la cantidad se denota un incremento, sino también en la intensidad y en el tipo de acciones que se desarrollan. Es decir, durante la administración Solís Rivera, podemos ver también desglosadas estas acciones por tipo de repertorio. En el gráfico número 1 vemos que el predominio del tipo de repertorios fue de carácter institucional, es decir, hubo un predominio fundamentalmente del uso de la declaración pública y la reunión con autoridades por parte de los actores que protestaron. Y en el mismo periodo, durante la administración Alvarado Quesada, vamos a ver un predominio más bien de acciones de tipo no institucional, ¿verdad? Principalmente el uso recurrente en distintas coyunturas, fundamentalmente en 3 coyunturas que vamos a ver más adelante, del bloqueo, ¿verdad? Que se ha vuelto un repertorio entonces característico de la protesta durante esta administración, no únicamente en los días anteriores de octubre, sino también en el 2018 y en el 2019.
la reflexión que se ha dado en el equipo de protestas un poco ha planteado dos factores fuertes para explicar este comportamiento de la protesta en esta administración. Fundamentalmente la existencia de un entorno político cerrado, ligado con una configuración de un bloque hegemónico de poder cohesionado y excluyente. Esto ha vuelto particularmente difícil la canalización institucional de las demandas por parte de actores, principalmente de trabajadores y trabajadoras, estudiantes comunales, etcétera. Es decir, actores que podríamos decir subalternos, que han tenido pocas posibilidades de canalizar sus demandas a través de la institucionalidad existente. Esto ha posicionado, por ende, al bloqueo como un repertorio privilegiado para abrir estos canales que de otra manera se encuentran cerrados, o el bloqueo como estrategia. Sabemos que tiene importantes efectos en términos de presión económica, porque se realizan en rutas estratégicas para la circulación de mercancías, incluso mercancías de exportación, ¿verdad? Principalmente los bloqueos que afectan las rutas del Caribe y del Pacífico hacia los dos puertos de salida, pero también el turismo, que es una de las actividades centrales de la economía costarricense en términos de la generación de divisas y también de la generación de empleos. Ejerce presión sobre la ciudadanía porque afecta a la circulación de personas y, por supuesto, ejerce presión a nivel político por este cúmulo de presiones en otros ámbitos. Este entorno político cerrado ha tenido un componente importante en términos de la configuración también del equipo económico del gobierno, compuesto fundamentalmente por relevantes figuras de los grupos empresariales, Horizonte Positivo, Academia de Centroamérica, de la Unión de Cámaras Empresariales, que ha hecho que este gobierno en materia económica tenga un fuerte sesgo proempresarial en detrimento de otras agendas, de otras demandas y de otras propuestas existentes en torno a la agenda económica del gobierno, que, como vamos a ver, ha sido la fuente fundamental de polarizaciones durante esta administración, y la pandemia se va a insertar fundamentalmente en esa polarización económica preexistente, donde el tema fiscal tiene un papel central. Desde el 2018 podemos ver también en términos de el uso del bloqueo, que este repertorio es particularmente fuerte en provincias como Punta Arenas Centro, Punta Arenas Sur. Va a concentrar una buena cantidad de bloqueos tanto en el 2018, 2019, 2020. Alajuela, fundamentalmente el sector norte, el sector de San Carlos y Limón, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, podríamos decir que ya hay un comportamiento, un cierto patrón en cuanto el uso de los bloqueos es más fuerte en estos sectores geográficos del país, que también pues nos dan luces para seguir analizando los malestares y descontentos existentes en esta coyuntura en particular. Este gobierno ha enfrentado la protesta combinando la negación y la postergación de las demandas con la represión y finalmente, fundamentalmente en respuesta al uso de estrategias como los bloqueos, la apertura de espacios de negociación. Entonces se recurre a la negociación solo en momentos en que la confrontación ha puesto en riesgo el normal funcionamiento de la economía nacional y la prestación de servicios públicos. Esto es así en el 2018, en el 2019 y en el 2020. En los tres momentos que hemos tenido de incremento en la conflictividad, que fue el tercer trimestre del 2018, con la huelga en contra del combo fiscal,
el segundo trimestre del 2019, fundamentalmente junio-julio 2019, con las protestas de estudiantes de secundaria y también de transportistas, motivadas por la gestión en el Ministerio de Educación Pública, así como por el impacto del IVA en sectores particulares, y la reciente jornada de protestas de los primeros 15 días de octubre, a raíz de el planteamiento del inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. También en este periodo podemos identificar una constante presencia del gran empresariado nacional en acciones colectivas, es decir, no solo podemos identificar una presión por parte de sectores subalternos, sino también las cámaras empresariales han sido particularmente beligerantes en acciones colectivas durante esta administración, privilegiando repertorios de tipo institucional, fundamentalmente comunicados y ruedas de prensa, es decir, emplazamientos públicos a la administración Alvarado, que en su mayoría han girado alrededor de la agenda económica, ¿verdad?, de medidas para enfrentar el déficit fiscal, y también en coyunturas de protesta han sido recurrentes sus pronunciamientos en contra de los bloqueos, en contra de huelgas en el sector público, e incluso en julio del 2019 llegaron a interponer una solicitud en el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, particularmente la UCAEP, para solicitar la disolución de la ANEP por su participación y supuesta incitación a los bloqueos que se realizaron en esa jornada de protestas. Es decir, ha sido entonces también, a pesar de que tienen puestos en la institucionalidad, un empresariado muy beligerante en otros estratos también de influencia social. Encontramos entonces en este momento que el COVID se inserta, los efectos del COVID se insertan en esa polarización que ha sido muy marcada durante la administración Alvarado Quesada, configurando así un escenario de crisis sanitaria provocado propiamente por el impacto epidemiológico de la pandemia, un escenario de crisis social y un escenario de crisis política y económica. Ya me quedan 5 minutos, voy a apretar el paso. Ha sido una coyuntura entonces marcada, la protesta ha estado marcada por la repercusión de las medidas sanitarias sobre el empleo y la economía. Vamos a ver que particularmente hay un incremento de las protestas precisamente en el mes de julio como respuesta a los momentos de cierre de la actividad económica que han tenido fuertes repercusiones sobre el empleo. Particularmente es una pandemia que se inserta en una desigualdad estructural, ¿verdad? Es decir, el impacto es diferenciado según estratos sociales y particularmente los sectores de más bajo ingreso concentran a su vez la mayoría de contagios, como los efectos más drásticos a nivel económico, como la pérdida de empleos, reducción de jornadas y precarización también del empleo. Vamos a ver. Como decíamos también, ha habido un fuerte lobby empresarial para oponerse en este contexto a cualquier elemento o propuesta de progresividad fiscal, particularmente cuando los sectores de trabajadores y trabajadoras plantean que para enfrentar la crisis es necesario impuestos solidarios a los grandes capitales. Ha habido toda una serie de estrategias para bloquear cualquier discusión al respecto. Y también podemos encontrar particularmente en las últimas semanas evidencias de fuertes roces dentro de este grupo empresarial hegemónico y dominante por los impactos de la pandemia, los impactos económicos, roces entre los sectores más vinculados a el mercado exterior, cuyo efecto, digamos, en la economía nacional no ha
trastocado digamos, en gran medida sus intereses y su foco de acumulación, versus el empresariado que está más ligado al mercado nacional, que sí ha sentido, digamos, un impacto más importante en sus ingresos producto de la crisis económica. Al inicio de esta pandemia, la administración logró recuperar un poco de popularidad, sin embargo, conforme los efectos económicos fueron incrementando, esta popularidad nuevamente se revirtió, es decir, ha sido una administración con índices de impopularidad más altos que índices positivos, ¿verdad? Como lo ha demostrado el CIEP. Y como decíamos entonces, esto se ha venido a incrementar por el aumento en la tasa de desempleo, el aumento en la tasa de informalidad, que es particularmente más fuerte para las mujeres, y por una evidente desaceleración económica que este año estaría llegando al 5%. Brevemente, a nivel regional, podemos decir que encontramos tendencias similares en el comportamiento de las protestas durante la pandemia, es decir, los primeros meses de la pandemia, la protesta fundamentalmente por medios no institucionales en el espacio público tendió a decrecer, pero conforme los impactos económicos fueron siendo más intensos en términos de empleo y la pérdida de calidad de vida de los sectores populares, el espacio público fue nuevamente retomado. Esto es evidente ya, por ejemplo, en mayo, junio, en países como Estados Unidos, Colombia, Chile, que retoman las movilizaciones callejeras, fundamentalmente por estos efectos económicos y laborales, pero también diversos estudios que están saliendo sobre las movilizaciones en el marco de la pandemia llaman la atención sobre la presencia de rasgos político e ideológicos contrastantes en los sectores que se están movilizando, combinando movilizaciones negacionistas, proaperturistas con movilizaciones marcadas por otro tipo de agendas más económicas. Y a partir de julio, no solo en Costa Rica recrudecen los efectos de la pandemia, así como el descontento social, sino prácticamente en toda América Latina, cuando esta región se vuelve el epicentro de la pandemia. Para ir concluyendo entonces, entre marzo y septiembre podríamos decir que julio marca el recrudecimiento de las protestas, tanto en cantidad como en intensidad, como respuestas a las medidas de cierre y restricción sanitaria. Marca también entonces un incremento en el uso de repertorios no institucionales, como bloqueos, marchas, concentraciones, que empezamos a ver en ese mes. Hay una importante presencia de actores no tradicionales de la protesta, como pequeño y mediano empresariado nacional, pequeños y medianos comerciantes que se han movilizado. Sin embargo, hasta septiembre todavía trabajadores y trabajadoras del sector público, así como el empresariado nacional, concentraban la gran mayoría de las acciones de protesta, siendo que el gobierno central, los ministerios e instituciones autónomas eran los actores más demandados en el marco de la pandemia, fundamentalmente el Ministerio de Salud, y en instituciones autónomas la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual muestra siempre una tendencia de una cultura política bastante centralista a la hora de plantear sus demandas, y tanto para el sector empresarial como para el sector laboral, la agenda económica, las demandas que tienen que ver con la agenda económica nacional, que es estas que están como en amarillo, representan una buena cantidad en el motivo de las acciones de protesta, fundamentalmente para el sector empresarial. En el sector laboral podemos encontrar también estas en anaranjado y en azul, que tienen que ver con demandas en torno a sus condiciones laborales por el impacto de la pandemia y del teletrabajo, por ejemplo, en estas condiciones laborales, así como demandas de seguridad para el personal de salud de los hospitales, de municipios y de centros penitenciarios, que particularmente han estado expuestos y expuestas
al riesgo del contagio, ¿verdad? Que también está marcando la agenda de las movilizaciones. Y en este contexto es que llega la discusión reciente sobre el Fondo Monetario Internacional, en la que nuevamente entonces vemos aparecer este patrón del uso de bloqueos y medidas no institucionales, producto de este entorno político cerrado que ha marcado la administración Alvarado Quesada. Y podemos ver que incluso en un reciente estudio de opinión realizado por la empresa Enfoques, un 51,3% de las personas encuestadas avalan el uso de bloqueos en las calles si esto es necesario para que el gobierno negocie, ¿verdad? Es decir, hay una opinión que ya gira en torno a esta idea, ¿verdad? De un entorno cerrado y por lo tanto la necesidad de acciones más intensivas como el uso de bloqueos para obligar a una negociación. Y un 72% de casi 73% de las personas encuestadas estuvo de acuerdo con el motivo de los bloqueos, motivo que identificaron como una oposición a cualquier aumento de impuestos. Por lo tanto, parece ser que la consigna que más movilizó fue la de no más impuestos, ¿verdad? Porque es la que la gente, incluso antes que el tema del Fondo Monetario Internacional, ubica como motivadora de estas acciones, que hay que decir, son las cifras más altas que hemos registrado en términos de cantidad de acciones de protesta en un periodo tan corto que fueron 15 días, siendo así que registramos 121 acciones colectivas a través de la prensa entre el 1 y el 15 de octubre, dentro de las cuales el 91% fueron bloqueos y cortes de ruta, ¿verdad? Es una cantidad importante por la misma dispersión y espontaneidad que caracterizó a este movimiento, ¿verdad? Podríamos decir que eso también se manifestó en una mayor cantidad de acciones dispersadas alrededor del territorio nacional. Y cierro con este mapa que elaboró el compañero Ronald Sáinz, utilizando los datos que logramos recolectar en octubre, donde queda en evidencia, los puntos rojos marcan las zonas geográficas donde se realizaron más bloqueos. Queda en evidencia que entonces la zona norte, particularmente el cantón de San Carlos, es un foco importante de conflictividad, así como la zona sur y la región Caribe en cantidad de acciones también se presenta como un territorio donde se están acumulando y concentrando una cantidad importante de malestares que en las tres coyunturas críticas en términos de protesta que ha vivido esta administración detonan en forma de bloqueos, ¿verdad? Que podríamos decir entonces es ya una especie de patrón en el uso de repertorios no institucionales, particularmente en estas zonas geográficas. Creo que me pasé un poquito y aquí entonces dejaría este primer planteamiento para posteriormente poder profundizar en la etapa de preguntas. Muchísimas gracias, Sofía, por esa primera lectura en torno a la dinámica de protesta y de conflictividad social. Pero un poco para poder complementar esta lectura, también hemos querido invitar a la compañera Sofía Guillén, que nos viene a hacer una lectura más desde el plano económico y de políticas públicas. Y bueno, mientras se va preparando, recordarles que pueden participar a través de los comentarios de Facebook para un último bloque más de discusión después de estas primeras presentaciones. Así que quedamos con la compañera Sofía Guillén. Bueno, buenos días. Es un placer acompañarles hoy acá. Yo he traído algunos puntos más desde el plano económico que creo que pueden ayudar a complementar bastante la discusión y también una especie de recuento de los procesos de diálogo como para que hagamos un ejercicio de reflexión y de refrescar la memoria de esa evolución de los últimos 2 años. Lo primero que me gustaría mostrarles tiene que ver con algunas reflexiones más bien asociadas a diferenciar estas causas
del problema desde el punto de vista económico que tenemos hoy enfrente. Porque ciertamente hay una parte del discurso que nos ha inducido a creer que la pandemia es quien causó, digamos, los problemas financieros que estamos teniendo, llámese déficit fiscal, desempleo, pobreza, que son indicadores socioeconómicos de distintas naturalezas, pero que ciertamente la pandemia lo que hace es recrudecer o profundizar una serie de problemáticas que ya existían y que arrastrábamos y que podríamos llamar causas estructurales de un problema muchísimo más viejo que la pandemia. La pandemia es más bien un elemento coyuntural que profundiza y acentúa una serie de debilidades estructurales en nuestro aparato productivo y en nuestro aparato financiero que ya existían previamente. El Estado de la Nación hace un par de años planteaba que en Costa Rica existía algo que llamaba la dualidad de la economía, que en términos populares sería que hay dos Costa Ricas, ¿no? Y esta dualidad, decía el Estado de la Nación hace un par de años, ojo, antes de la pandemia, es la Costa Rica que exporta versus la Costa Rica que no exporta. La Costa Rica que exporta ha tenido ciertamente un repunteo significativo. Los principales productos de exportación, tanto de bienes o servicios, están concentrados sobre todo en corporaciones de naturaleza transnacional. Nuestros principales productos de exportación son piña, banano y dispositivos médicos, y en servicios tiene que ver con outsourcing y call centers. La mayoría, repito, de naturaleza transnacional, con todo un esquema de incentivos diseñado en el país para que puedan operar y exportar sin ningún inconveniente. Esa es una Costa Rica, y luego estaba la otra Costa Rica, que era la que no exportaba, que es el mercado interno, que dicho sea de paso, la gran parte de la estructura productiva costarricense se dedica al mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? Bueno, ahí estamos hablando de oferentes de bienes y servicios que tienen clientes acá, ¿verdad? Sus clientes están acá, aquí producen y aquí venden. Estamos hablando de la tienda de ropa, del restaurante, del barrio, que están destinados al mercado interno. Y todas las personas trabajadoras que están vinculadas a ese sector también. Esto suma una amplia mayoría, sobre todo porque en Costa Rica la mayor parte del parque empresarial costarricense es lo que se llama micro, pequeñas, medianas empresas, y hay un porcentaje importante de organizaciones de la economía social solidaria, pero además la mayor parte de las micro y pequeñas empresas operan desde la informalidad, no desde la formalidad. Entonces, en los números formales son mayoría, pero a eso hay que sumarle toda la informalidad de esas estructuras. El punto es que ese mercado interno, esa Costa Rica que no exporta, es mayoría. Y hace muchos años que viene estancada, viene ralentizada por diversas causas. Una de ellas tiene que ver con las reglas del juego, lo que se llaman las reglas, digamos, el mercado, ¿verdad? Las fallas de mercado que inducen a concentración de capital o inducen a condiciones desventajosas para lo que llamaríamos los peces más chiquititos frente a los peces gordos, ¿verdad? Esas reglas del juego en Costa Rica están muy alteradas en diversos sectores productivos. Posiblemente el ejemplo que más claro tendríamos tiene que ver con los productores agropecuarios que están destinados al mercado interno, y yo que sé, un productor de tomate que está destinado a vender aquí su tomate, pero que tiene que competir frente a una enorme cantidad de importaciones a costos mucho más bajos, y simplemente es una competencia a la que no le puede hacer frente. Eso es lo que llamo reglas de mercado. Esas reglas de mercado en Costa Rica han propiciado que el mercado interno nacional no solo se haya estancado en términos de dinamismo, sino que también se haya ido concentrando poco a poco según el sector del que hablemos. Por ejemplo, el caso de los supermercados, que Walmart cada vez ha ido concentrando más porción de la distribución como supermercado, pues, en detrimento de otras formas previas que existían y otras organizaciones. Entonces, ese mercado interno tiene una serie de problemas
que no nacieron con la pandemia, sino que hace mucho rato que existen. Además de que la verdad es que los salarios de el sector privado tienen un promedio relativamente, tienen el promedio más bajo, pero esos promedios además se vuelven relativamente más bajos si los hablamos, por ejemplo, si son mujeres, si están en la ruralidad, dependiendo del sector productivo. Y eso, ese estancamiento viene entonces por dos vías. Por un lado, las estructuras productivas que ante reglas del juego desventajosas no logran hacer frente, la mayoría de ellas siendo micro, pequeñas, medianas. La concentración de esos mercados es como una bola de nieve, hace que todavía se vuelva más complicado que esas reglas del juego sean tolerables, y además de eso, ese estancamiento de la producción y concentración de la producción va de la mano también de el estancamiento relativo de los salarios, y con ello tenemos por resultado una demanda agregada también muy contraída. Y en términos estrictamente más de aparato productivo y en términos de finanzas públicas, también hay varios problemas de muchos años que hemos arrastrado, como por ejemplo la regresividad relativa a nuestro sistema, que básicamente significa que la mayor parte de la proporción de ingresos que recauda el gobierno central lo hace a través de impuestos indirectos que no distinguen riqueza, y que por lo tanto implica que hayan riquezas muy altas que podrían aportar más y no lo están haciendo. Y otra serie de elementos que ya tienen mucho rato de estar sobre la mesa y que son de naturaleza más estructural. La pandemia cae encima de eso y tiene consecuencias claras que profundizan y agudizan esos problemas estructurales. Y por supuesto, con ello, la dinámica social también se agudiza, ¿verdad? Porque de hecho, cuando ya uno hace un recuento de números de algunos indicadores básicos, por ejemplo, la tasa de desempleo abierto, de ahí, esto es un numerito antes de la pandemia de la encuesta continua de empleo estrictamente de los cuartos trimestres de cada año. En el 2007 que discutíamos el TLC, el cuarto trimestre lo cerramos con 4.6% de desempleo. Y esa tasa de desempleo de ahí se triplicó prácticamente en 10 años. El 2019 también lo cerramos con un dato muy alto y ahora en el 2020 el dato ya se fue a las nubes, 24.4%, pero reitero y repito, porque ya existía un proceso previo de deterioro del mercado laboral, no solo de cantidad, sino de calidad de empleo, y la pandemia lo que hace es que acelera ese deterioro del mercado laboral. ¿Por qué? Porque de repente toda la informalidad que antes de la pandemia, 100 de cada personas empleadas, casi la mitad trabajaban en la informalidad, sin contrato, sin póliza de seguro. Esa informalidad, cuando cae la pandemia, tiene un factor de vulnerabilidad muy alto en relación a la inestabilidad. Entonces, fácilmente terminan yendo a dar al desempleo. Podemos poner un ejemplo, además de los trabajos que históricamente han tenido en Costa Rica peor trato en términos de derechos laborales, como el trabajo doméstico remunerado. Las mujeres trabajadoras domésticas remuneradas, lo que se llama la empleada doméstica comúnmente, bueno, no suelen tener contratos fijos. Entonces, los primeros meses de pandemia, trabajos así con esa característica de tanta inestabilidad, posiblemente pasaron a estar abiertamente en el desempleo durante varios meses. Y otros sectores productivos en donde también se destruyó empleo, resultado de la destrucción del aparato de producción como tal. Pero vean que esto es un reflejo de problemas que ya existían y nos colocaban como país en una posición muy vulnerable ante cualquier shock externo. Y bueno, el shock externo que cae es nada más y nada menos que una pandemia, así que la profundización es todavía más fuerte. Y vean que de ahí estas brechas tampoco nacen de la noche a la mañana, ¿verdad? Brechas entre hombre y mujer, entre zona rural, zona urbana, entre personas jóvenes y no jóvenes. Esas brechas existen desde hace muchos años y nuevamente se profundizan. Pasa similar en el caso del número del subempleo. Estos son datos del Banco Central, ¿verdad? Lo que sabemos seguramente en términos intuitivos, cae el consumo de los hogares, por supuesto, tienen menos ingresos,
Esto básicamente lo que significa es que a la vez esa demanda agregada que yo les comentaba del mercado interno se viene también al suelo y entonces también cae la inversión tanto del mercado local como la asociada a exportaciones e importaciones. Lo que sucede es que el capital más grande tiene más posibilidades, dependiendo del sector productivo, de recuperarse o sostenerse ante este tipo de shocks. Los capitales más chiquititos son los que difícilmente toleran estos shocks porque no tienen ahorrado y más bien suelen desahorrar, digamos, colchones de sobrevivencia ante cosas así tan fuertes. Vean qué interesante, el consumo del gobierno aumenta. Alguien podría decir, ay, qué barbaridad, debería bajar. Bueno, lo que pasa es que aumenta razonablemente porque en la pandemia alguien tiene que poner la salud, ¿verdad? Este consumo de gobierno elevado, aquí está el numerito de la caja comprando todos los implementos que necesitaba para atender la pandemia, aquí está el bono proteger. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con los prejuicios que existen en torno al consumo o al gasto del gobierno, porque no podemos olvidar que esto de fondo son bienes y servicios que se entregan a la población, la pobreza también, y estos son datos que capturan un momento en el tiempo, ¿verdad? Que es julio, digamos, de este año, pero que habrá que ver el otro año ya post. Digamos, ahorita esto es justo en el shock, habrá que ver post-shock qué tanto fue el efecto realmente y qué tanto toma recuperarnos, un aumento de la pobreza. Pero estos indicadores, y ese es mi punto, estos son indicadores que se disparan con la pandemia porque ya existían debilidades estructurales. El déficit fiscal, vean la evolución del balance financiero del gobierno central. Lo que está en positivo es el superávit, más ingresos que gastos, y la mayoría del tiempo vivimos en déficit. El déficit no es malo a priori, si es poquito se puede sostener, si la deuda no está muy disparada y si estás invirtiendo en educación, salud y otras cosas. El asunto es que hace rato que sí que viene disparado ese déficit fiscal, y el 2018 cerró con 6%, cuando discutíamos la reforma fiscal cerró con 5,92%, bueno, la proyección de este año es 9,3%. Se profundizan, ese es mi punto, al mostrarle todo este montón de gráficos, es que quede claro ese mensaje, que se profundizan una serie de problemas que traíamos arrastrados. Está la deuda pública disparada también, y a finales de este año vamos a terminar con 70% del PIB. En ese escenario es que nace la discusión del Fondo Monetario. Ya tenemos varios préstamos, ¿verdad? Hace un mes y medio más o menos la Asamblea ya había aprobado un préstamo de $500 millones con el fondo, pero no era condicionado. Este que está en debate nacional y que ha levantado tanta discusión es un tipo de crédito específico que se llama instrumento de servicio ampliado, que sí está condicionado y que tiene una implicación política pesada, no solo por la carga simbólica que representa un préstamo con el fondo, sino porque además pasan dos cosas interesantes. Lo primero es que ciertamente el fondo está ofreciendo una tasa mejor que la de préstamos internos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vean que lo que ha sucedido en Costa Rica es que nuestra mayor parte de deuda es interna, no externa. La mayor parte de prestamistas de la deuda pública son de aquí, son locales, y cobran 3 o 4 veces esta tasa. Lo que se nos prestaría sería cerca de un 3% del PIB. Les recordaba que el déficit va a cerrar en 9,3%. Esto es liquidez, ¿verdad? Esto, digamos, no te aporta ningún tipo de solución. La liquidez es obtener recursos ya porque ocupas liquidez para pagar cosas, pero no estás atacando las causas estructurales de este problema. Pero lo que quería decirles es que tiene una implicación política importante o significativa, porque vean que el dinero, el Fondo Monetario no lo da de una vez, sino que lo da poco a poco. Lo va dando en un plazo de 3 a 4 años según se van cumpliendo las metas que el país se comprometió a cumplir, la agenda. Y eso es importante decirlo porque significa que el próximo gobierno y la próxima Asamblea Legislativa ya entrarían con una agenda, digamos, comprometida, que tendrían que terminar de cumplir para que esos últimos años, los fondos que hagan falta, se pasen. Y finalmente, porque creo que no sé cuánto me queda, me debe quedar muy poquito. Finalmente quería hacer una especie, esta introducción que he hecho es como un recuento, ¿verdad? Como poner sobre la mesa una especie de recuento con un primer mensaje que es
los problemas que vemos hoy son resultado de una evolución en el tiempo de problemas estructurales arrastrados que la pandemia dinamitó. Recordar las implicaciones asociadas a este préstamo. Y lo último que quería poner sobre la mesa tiene que ver con la cronología de lo que ha sido el proceso de diálogo este año, del supuesto diálogo. Y aquí no me quise volver ya demasiado porque tampoco me cabía, pero en realidad uno puede hacer memoria de cómo es que ha sido esta relación entre el gobierno y los sectores sociales. Y resulta que es que el gobierno de Carlos Alvarado empezó su mandato dándole una muy mala señal a los sectores sociales, que fue el proceso de discusión de la reforma fiscal. Yo participé de aquella mesa, que era una mesa entre gobierno y los sindicatos y sectores sociales, intentando acordar un proyecto alternativo que no fuera ese mamotreto que escribieron, sino que fuera realmente uno que atacara causas estructurales y progresivo. Eso fue hace 2 años, fue en el 2018. Esa mesa fracasó porque el gobierno no tenía la intención de que de ahí saliera nada, así de simple, ¿verdad? Toda su actitud y todo su talante era el de traerse abajo esa mesa, cosa que al final lograron, porque efectivamente, muy a pesar de la buena disposición que existió para sacar acuerdos, imagínate lo complejo que es para el movimiento sindical sentarse todo junto, puesto de acuerdo en una misma agenda para ir a discutir, digamos, y pedir una alternativa puntual, concreta. Eso es complicadísimo, eso cuesta mucho que suceda. Bueno, gobierno tomó eso y básicamente se burló de aquella disposición de buena fe que había. Eso fue en el 2018. Así empezó Carlos Alvarado su gobierno, ¿verdad? Ahora que nos cae la pandemia, ya hay esta crisis, lo obliga a tener que considerar algo que supongo que no pensó que tendría que considerar en lo que le quedaba de años. Yo me imagino que él creyó que ya en el 2018 se había jugado la carta y ya, pero lo obliga a tener que pensar de nuevo en sentarse con otros sectores a los que no creo que aprecie demasiado. Y entonces el 3 de junio hace un anuncio de que va a pedir otro crédito más, que en ese momento era un stand-by, pero luego al final piden un servicio ampliado, es del que estamos hablando. Es decir, desde el 3 de junio sabían que iban a pedir otro préstamo más, aparte del de los 500 millones. Vean el tiempo que se ha perdido para poder generar acuerdos, ¿verdad? Del 24 al 28 de agosto se inicia lo que yo llamo una catarsis por Zoom, que fue el proceso Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Yo participé, muy decepcionada, y lo dije en mi intervención. Convocan a la gente, la desgastan para no llegar a absolutamente nada, porque era una reunión de Zoom en donde cada quien hablaba 5 minutos. La representación del gobierno le decía gracias por participar, listo, se acabó, y ese fue el proceso Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, una semana de ese asunto. Dicho sea de paso, justo antes de que empezara, su ministro, Marcelo Prieto, sale domingo, sábado, antes de que empezara este proceso, diciendo, no, eso no es una mesa de negociación, eso es como para hablar, ¿verdad? Como quien dice, para que después no digan que no los oímos. Eso no terminó en absolutamente nada. Bueno, el último foro, el del 28, fue entre Carlos Alvarado, Miguel Ángel y Laura Chinchilla, pero eso no terminó en nada. Eso fue, digamos, una foto bonita por Zoom, que no acaba en nada. Y este tipo de cosas lo que hacen es desgastar la buena voluntad de los sectores, ¿verdad? Porque de repente vos descargabas la matriz y era una matriz con más de 700 líneas de propuestas. Es decir, un montón de sectores ciertamente se metieron y participaron esperando que ese proceso llevara a algo. No lleva nada, ¿verdad? Y entonces, ojo las que vas acumulando. 2018, la burla de la reforma fiscal. 2019, el proyecto antihuelgas de la Asamblea Legislativa. 2020, abrís este proceso que no termina en absolutamente nada. Luego de eso, ya el gobierno hace público su primer borrador de negociación con el Fondo Monetario, que no le gustó a nadie, pero por razones muy distintas, ¿verdad? Y el caso más explícito de eso es, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, que no le gustó
a las grandes corporaciones que cotizan en la bolsa de valores porque estaban grabadas sus operaciones bursátiles, pero tampoco le gustó a la población de a pie porque estaba grabada lo que se saca del cajero automático. Entonces, vean que no le gustó a muchos sectores, pero por razones muy diferentes. Y finalmente, el 6 de octubre, gobierno dice, bueno, voy a abrir un diálogo bilateral, que son reuniones, eran reuniones separadas, irse a tomar más o menos un cafecito. Y nuevamente no conduce a nada, porque cuando se abre la primera propuesta de mesa multisectorial, no todas las organizaciones que fueron llamadas a este bilateral se convocaron a esa primera mesa. Entonces, vean cómo se van acumulando descontentos y se van desgastando a los sectores. Por supuesto, esta mesa multisectorial número 1 se cayó, fracasó, que era la que iba a estar mediada por el Estado de la Nación. Fracasó porque además tenía una metodología de ahí muy desapegada de la realidad de cómo operan este tipo de espacios. Vos no podés ser tan inflexible, vos tenés que permitir que los sectores acuerden algunos elementos básicos de su propia metodología, porque son sectores muy diversos, muy grandes y con unas realidades muy diferentes. Se cae esta mesa multisectorial número 1, que además, ante la poca legitimidad acumulada después de tanto tiempo, pues es esperable. Es decir, miren cuántas veces se intenta y los sectores van y no lleva a nada, ¿verdad? Y aquí habría que sumarla al 2018 de la reforma fiscal. Entonces eso se cae y bueno, ahora el 23 de octubre, la semana pasada, gobierno abre una mesa completamente diferente en términos de metodología. De hecho, la metodología no está definida, sino que el 23 de octubre y hoy, en este momento, están en sesión. Ellos mismos, como sectores, están definiendo la metodología de esa mesa y pareciera que esa es la mesa que ya se abrió y vamos a ver hasta dónde es que va a llegar. ¿Por qué hice como esta especie de reflexión? Ahí, luego, si quieren que hablemos de propuestas económicas, ahí pues ahí hay algunas, pero ¿por qué termino esta introducción con esta reflexión o este recuento del proceso de diálogo? He vivido muy de cerca muchos de esos esfuerzos de convocatoria de diálogo y la preocupación que he expresado es precisamente esa, que vos llamás a espacios que no conducen a nada, desgastás voluntades y después te enojas porque al que sí querías que se abriera, no se abre. Creo que ahí, bueno, a lo mejor no sé si me imagino que Rotzai planteará un análisis ya sobre gobierno desde su disciplina, pero a mí la impresión que me llega a dar es que ciertamente muchos de esos procesos tenían por objetivo no llegar a nada y desgastar, y lo que sucedió fue que en una especie de jugada sin salida no le queda más que replantearse al gobierno volver a abrir una mesa multisectorial, sobre todo porque su legitimidad queda cuestionada en tanto existen espacios paralelos que pretendían avanzar o que pretenden avanzar, sea que el gobierno convocara o no. Entonces creo que es más una especie de jugada a la fuerza, que a gobierno no le queda más que abrir este espacio finalmente multisectorial en donde vamos a ver a dónde es que logran llegar. Nada más cierro indicando que sí, vean que todos los números que presenté tenían el propósito de decir, claro, hacia atrás hay una serie de problemas estructurales acumulados que la pandemia profundiza, pero además mi propósito también es mostrar que ciertamente existe un problema socioeconómico profundamente complejo que tenemos que resolver y que de fondo lo que está en debate es el modelo de desarrollo, ¿verdad? De fondo aquí, cuando vos tenés todos esos indicadores en rojo y tenés todos esos problemas estructurales, que el estancamiento del mercado interno, que la dualidad, que tenés pobreza, que desempleo es disparado, que precarización, que finanzas en rojo, también las de la caja, decía Román Macaya que se adelantó el deterioro de la caja financiero 30 años. Ya cuando vos sumas todo eso, es porque lo que tenés enfrente es un debate vinculado al modelo de desarrollo, porque son causas estructurales de muchos años interrelacionadas entre sí. Y por eso es que no se puede arreglar con una o dos cositas, ¿verdad?
y tampoco tendría que debatirse por separado, como a veces quieren hacer algunos sectores, sobre todo los sectores megacorporativos, que quieren que se hable en una mesa solo de reactivación económica y después solo del asunto fiscal. No, no, esto es un problema de modelo de desarrollo, son problemas interrelacionados. Muchísimas gracias a Sofía Guillén por esa doble lectura estructural y también desde la participación en las mesas de diálogo. Y un poco para triangular esta propuesta que traíamos para el webinario del día de hoy, ya Sofía Cortés nos adelantó un poco sobre la cuestión de la conflictividad social. Sofía Guillén nos habló de la cuestión más económica estructural y también un poco con los procesos de diálogo a nivel de gobierno. Y bueno, le pedimos al profesor Rotzai Rosales del Observatorio de la Política Nacional que nos ayudara un poco a cerrar estas otras dos lecturas con una propuesta más desde la política institucional y desde el sistema de partidos, etcétera. Así que adelante, Rotzai, con la propuesta. Hasta por 20 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitar y agradecer las extraordinarias presentaciones tanto de Sofía Cortés como de Sofía Guillén. Voy a solicitarles a ver si puedo compartir pantalla. Necesito saber, Ronald, que me indiques si se está viendo la pantalla compartida. Sí, perfecto. Ok, vamos a ponerlo. Bien. Bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento, además de la felicitación a los colegas por sus presentaciones. Yo quiero agradecer a nombre del Observatorio de la Política Nacional esta invitación del instituto y específicamente del proyecto Programa Protestas. Yo no quiero detenerme mucho en los elementos estructurales que explican a modo de seguimiento de trayectorias y tendencias la coyuntura actual, pero sí no puedo, a pesar de que no me voy a tener en esos elementos que además ya me parece han abordado estupendamente de las dos Sofías, pero sí quiero recordar que desde el observatorio hemos mantenido la hipótesis que la situación actual, por lo menos de la Costa Rica política y de nuestra democracia representativa, formal, democracia liberal procedimental, minimalista, como la queramos ver, y que después podríamos discutir al respecto, hay que entenderla en ese proceso histórico de trayectorias y tendencias que muestran a un país que no ha resuelto, sino que todo lo contrario, ha venido acumulando una gran cantidad de problemas, al menos en 3 subsistemas. El sistema de acumulación, distribución, circulación de la riqueza o de la pobreza, que es básicamente a lo que se ha concentrado la exposición de Sofía Guillén, las disputas y los conflictos en el campo, en el sistema que llamamos de ampliación de ciudadanía, y a lo que yo me voy a referir con mayor detalle en estos minutos es a los problemas específicamente del sistema de representación formal institucional. En estos 3 sistemas, repito, se han venido acumulando una gran cantidad de problemas, se han venido posponiendo las soluciones y cuando se han presentado soluciones, básicamente se han inspirado en el proyecto hegemónico que podríamos llamar de corte corporativo empresarial acá, y que no voy a entrar en más detalles a la hora de escribirlo porque ya lo ha hecho bastante bien nuestras anteriores ponentes. Con respecto al sistema de representación, en el observatorio hemos manejado la siguiente hipótesis. La situación actual de los partidos y de la representación política en Costa Rica forma parte de un proceso de larga data, hace al menos 25 años, de un proceso de pérdida o debilitamiento, algunos autores como Manuel Rojas llama erosión de la representación política, observable ya desde inicios de este milenio, de este nuevo milenio, que además obstaculiza la constitución de una ciudadanía o de unas ciudadanías más de tipo integrales e inclusivas. Se trata en general de una Costa Rica contemporánea constituida por sociedades diferentes, ¿verdad? Al interno, pluricultural, asimétrica, desigual, excluyente,
que sin embargo no cuenta con un sistema de representación reformulado o acorde con esa nueva sociedad o con esa nueva Costa Rica. En realidad, lo que notamos, y se puede resumir en este gráfico, es una relación problemática entre ciudadanía e instantes de representación que hasta la fecha, pero repito, como parte de un proceso de hace al menos 25 o 30 años, ha tenido efectos como los que hoy estamos viendo. La lucha entre nuevos y viejos actores sociopolíticos por los recursos escasos de poder, parafraseando a Gramsci, donde lo viejo pareciera no terminar de irse y lo nuevo pareciera tampoco llegar a sustituir definitivamente esas formas antiguas. Hay un desfase entre el país real, esa Costa Rica, esas sociedades al interno de Costa Rica, esas ciudadanías al interno de Costa Rica, y un país político a la saga, completamente de esas realidades socioeconómicas y culturales, caracterizado además por los vetos recíprocos, no por la consecución de acuerdos ni de mínimos comunes denominadores, sino de la exclusión, de la descalificación y del veto. Esa es la tónica de los procesos de toma de decisiones cuando no se discute, por supuesto, la materia económica. Ahí hay una hegemonía prevalente que ya las dos Sofías nos explicaron. Otros efectos ha sido la lucha de los poderes fácticos, especialmente los empresariales, corporativos vinculados al capital transnacional, y los poderes institucionales. Podríamos decir sin ningún problema que los poderes institucionales han sido colonizados y usurpados y desplazados por esos poderes fácticos que realmente son quienes ejercen el control. Lo vemos hoy en Casa Presidencial, un presidente que yo hacía la analogía con el Señor de los Anillos en la segunda parte, que hay un rey capturado por una especie de brujo y por el embrujo de Sauron, ¿verdad? Que están representados básicamente por Horizonte Positivo, AED, etc. Y bueno, obviamente por el superministro de Coordinación Empresarial. Y por supuesto, entre otros rasgos también o efectos, caracterizado esa relación problemática entre ciudadanía y representación con los actos de corrupción en la función pública de los políticos y de los corruptores, que básicamente provienen de esos sectores privados. Esa es la situación de la representación política que la administración Carlos Alvarado se encuentra al llegar a su gobierno en el año 2018, pero que no es exclusiva para el caso de Costa Rica. Y aquí no quiero apelar al refrán poco grosero que dice que mal de mucho consuelo tontos, pero lo cierto es que ese desplazamiento, esa colonización en general del mercado, usurpando las funciones y el lugar del Estado y de la sociedad, no ha hecho otra cosa en América Latina en su totalidad que ahondar la irrelevancia que la ciudadanía hoy siente, ya no solo de la política, sino de la política en democracia. O sea, es una seria amenaza a la sustentabilidad y a la sostenibilidad de la democracia o de la calidad de nuestras democracias. Y hace que, no solo en Costa Rica, sino con estos datos de 2018, notemos que con la satisfacción con respecto a la democracia, después, apenas ustedes son muy jóvenes, la inmensa mayoría, y ni que se digan mis compañeras ponentes, son muy jóvenes, pero ustedes recordarán que la democracia es un bicho de reciente aparición en la historia de América Latina. Hace escasos 35 años, que podemos entender, inicia la tercera ola de democratización, y después de 35 años, la democracia empieza a decepcionar paulatina, sistemática y sostenidamente, eso sí, a las inmensas mayorías de ciudadanos en América Latina, hasta llegar a pensar incluso que en muchos de nuestros países ni siquiera podemos hablar de que exista un régimen democrático. Esa es la situación que se encuentra nuestro país, la que se encuentra el presidente Carlos Alvarado y su gobierno de unidad tripartita, donde hay evidentemente un notorio reposicionamiento de diversos actores que buscan, por supuesto, adaptar las condiciones de la representación política a esas nuevas situaciones del entorno que, repito, no aparecen por generación espontánea, sino que forman parte de un proceso, una trayectoria, unas tendencias observables, al menos en los últimos 30 años. Es por eso que desde la segunda ronda electoral el presidente apela a su discurso falaz de gobierno de unidad nacional, y decimos que es falaz en el observatorio porque en realidad siempre de lo que se trató fue un gobierno de unidad tripartita,
caracterizada por el golpe de martillo, para utilizar las palabras que hoy están de moda, de tipo parlamentario, como ya lo explicó Sofía Guillén, evidenciada claramente con la aprobación del combo fiscal del año 2018, así llamado combo fiscal, en medio de la huelga nacional más larga y más importante en al menos los últimos 30 años. Si ustedes de protestas me corregirán, al menos en los últimos 25 años. Se sostuvo durante 90 días esa huelga que ya ustedes habrán recordado. Y caracterizado, por supuesto, estoy hablando del periodo 2018-2020, por ese discurso falaz de gobierno unidad tripartita, que básicamente es un gobierno unidad tripartidario, hegemónico, representado en el sistema de partidos en la Asamblea Legislativa, pero que sí está investido, por supuesto, en una retórica de tipo unionista ideológica, que debemos recordar, el propio presidente apela desde el año 2018, cuando evoca su voluntad, ofrecía en campaña, de crear o de reactivar el Consejo Social y Económico, cosa que hasta la fecha sigue sin existir. Nótese que ya desde el 2018 el presidente entonces empieza a engañarnos, o la administración, con un supuesto gobierno de unidad nacional con características así, unionistas ideológicas, pero que en la realidad opera a golpe de martillo parlamentario o desde casa presidencial. No obstante, este discurso, ¿verdad? El discurso y sobre todo la toma de decisiones, hay que recordar a todos los medios de comunicación o a todos los analistas e incluso hasta el propio programa del Estado de la Nación, aplaudiendo la efectividad de la aprobación de leyes importantes para el país durante ese periodo, en la maquila legislativa y sobre todo en los avances como, aparentemente, los logrados con la aprobación del combo fiscal y con la judicialización, criminalización de las formas alternativas de participación política, como es la democracia de la calle, ¿cierto? Y que fue claramente criminalizada y penalizada, al menos durante todo el año 2019. Ese discurso fue efectivo, pero era claro que ya entrando al año 2020, ojo, y sin las circunstancias de la pandemia, ya se empezaban a notar en los estudios del CIEP, por ejemplo, una erosión de la luna de miel del gobierno Alvarado con sus aliados partidarios, ojo, ya eso se notaba desde finales del año pasado. También una erosión de ese relacionamiento de la administración Alvarado Quesada con sus clientelas económico-financistas. Estoy hablando fundamentalmente de eso que se llaman el sector empresarial productivo. Y también, por supuesto, con una sistemática erosión del colchón de tolerancia y beneplácito que al principio de este año 2020 le habíamos dado a las personas ciudadanas al gobierno por el buen manejo sanitario de la crisis. Entonces ahí ya caemos inmediatamente y los siguientes minutos me voy a dedicar específicamente a lo que ha sucedido de marzo hasta la fecha en materia política. Llegamos a este periodo de marzo-octubre 2020, estos 6 o 7 meses, que podríamos denominar así, de la Costa Rica política en época del COVID-19 a la Costa Rica sin diálogo social y administrada por el Fondo Monetario Internacional y el capital comercial bancario. ¿Qué sucede? Hagamos una subdivisión, les propongo una subdivisión de 3 periodos o de subperiodos al interno de esta coyuntura. La primera de marzo a abril del 2020, el 6 de marzo, cuando aparece el primer caso en el país de coronavirus, que se caracteriza durante ese bimestre completo por la atención institucional pública, dicho sea de paso, eficaz, solvente y legitimada para combatir la crisis sanitaria y atender la amenaza a la salud pública. Los actores principales ahí son el Estado, las instituciones públicas, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro, la Presidencia, las universidades públicas, los gobiernos locales. Ahí teníamos un Estado que, a pesar de esa dualidad estructural a la que Sofía Guillén hacía referencia y que muchos venimos estudiando desde la década de los 90, dicho sea de paso, ahí sí funciona esa institucionalidad. Además, concentrada esa coyuntura por ubicarse los procesos de toma de decisión y los juegos de poder básicamente en los escenarios formales institucionales, ¿cierto?
en Casa Presidencial, en los ministerios, etcétera, etcétera, y con una correlación de fuerzas caracterizada por la unión aparente para atender las urgencias de la salud pública, como ya dije. Todo ello respaldado por la ciudadanía, por las inmensas mayorías ciudadanas, como también lo demuestra, y lo vamos a ver en los estudios del CIEP, y es donde único, en este bimestre, podríamos entender que existió de manera efectiva una aparente unidad nacional en torno a las decisiones gubernamentales para atender, repito, las urgencias principalmente de salud. ¿Qué pasa después? Bueno, se acaba el mes de mayo y en el discurso presidencial del 4 de mayo, acordemos que este año fue el 4 de mayo por el fin de semana, en el que coincidía el 2 de mayo, sábado, domingo, el 4, el presidente hace una suerte de relanzamiento del gobierno, ¿sí? Aunque nos sorprendamos. A mitad de su gestión hace un relanzamiento del gobierno, y dice que ha venido en los últimos meses escuchando a sectores amplios de la sociedad que antes no había escuchado. Ojo, no lo dice de esa manera, pero dice, he venido escuchando casi literalmente en los últimos meses a sectores como la iglesia, la educación, etcétera, y yo no quiero ser el artífice, ojo, la amenaza o el anuncio que nos hace en su discurso. Es importante, les dejo tarea, que repasen ese discurso del 4 de mayo. Dice mucho de lo que hoy estamos viviendo. Cierro el paréntesis. Pero entre una de las cosas que dice es que él no va a ser el responsable de despedazar el Estado social y democrático de derecho en Costa Rica. Él temía eso. Y convoca, por lo tanto, ahí en su discurso del 4 de mayo, a un diálogo social ampliado, reconociendo, cito textualmente, la multiplicidad y pluralidad de representaciones existentes en el país. Eso es letra y boca, decir, del presidente Carlos Alvarado Quesada. No lo estoy diciendo yo. ¿Qué intuía? ¿Qué creía el presidente que iba a pasar? Bueno, probablemente muchas de las cosas que hoy estamos observando. Ese relanzamiento raro del gobierno, sin ningún anuncio sobre medidas de reactivación económica, que ya se presentaba como la primera demanda y exigencia de los poderes fácticos empresariales, también empieza a acentuarse por la pérdida sistemática de la legitimidad en la toma de decisiones gubernamentales y del Parlamento. Ahí entonces notamos que además de los actores institucionales empiezan a emerger con mayor protagonismo los actores no institucionales o fácticos, pero que realmente ejercen el poder hegemónico en el país. Y están los casos de Horizonte Positivo, AED, UCAEP, AED, que dicho sea de paso, coloca a una de sus principales gestoras en la vicepresidencia de la República, perdón, en la vicepresidencia no, en el Ministerio de la Presidencia, como viceministra, y que es desde ahí donde, dicho sea paso, luego se va a convocar la plataforma Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, como se le quiera llamar. El orden de los factores va a ser siempre el mismo, jugar a no tomar decisiones. Empiezan también a conjugarse los escenarios formales institucionales con los informales, y ya la correlación de fuerzas empieza claramente a inclinarse hacia una demanda insistente y protagónica, yo diría que sí, hegemónica, de la reactivación económica, en contra o en detrimento de las prioridades que sobre salud pública se habían venido tomando como decisiones gubernamentales durante los meses anteriores. Todo ello en medio de una erosión de la aprobación ciudadana y al respaldo a esas medidas. Repito, el hecho simbólico más importante quizás es el discurso presidencial. Hago un par de anotaciones con respecto a los actores. Ojo, empiezan a emerger con protagonismo los actores que no son electos popularmente, ¿verdad?, sino esos actores de facto, y también con la presencia ya de los organismos financieros internacionales cada vez más presentes en el imaginario colectivo y en el discurso oficial. Pero cuidado, también ya en ese periodo de mayo a agosto, que es el segundo periodo, ¿verdad?, ya saltamos del de el marzo a abril y mayo, a mayo y agosto, hay ya importantes fracturas al interno de los grupos de poder.
incluido UCAEP, con los resultados o con los sismas que ahora después podríamos repasar al interno de esa entidad y que muestran también la necesidad de ver y de observar o de darle seguimiento a esa Costa Rica política a partir también de las correlaciones de fuerza y las disputas de poder al interno de eso que ahora Sofía Cortés llamaba el bloque en el poder, utilizando terminología marxista. Y en el que se acentúa, repito, la desaprobación ciudadana al respaldo de las medidas. Todo eso está debidamente medido. En el último estudio de opinión del CIEP, al que ustedes en algún momento hacían referencia, notamos cómo esa erosión de la legitimidad y de la credibilidad de las medidas gubernamentales u oficiales ha venido decayendo desde el mes de abril hasta el mes de agosto, justamente coincidente con esa superiorización que estamos proponiendo en el OMNA. Y se nota cómo hay una pérdida sistemática, pero también vertiginosa de la confianza ciudadana en las decisiones del gobierno para atender la crisis del coronavirus. La crisis en todas sus dimensiones. No hablo solo de la salud pública, sino también por sus efectos sociales y económicos. Y económicos. Y notamos, vean qué interesante, la valoración que también con una clara erosión y pérdida de legitimidad y credibilidad viene sufriendo el gobierno, tanto por sus medidas económicas como por sus medidas sanitarias en el periodo comprendido de abril a agosto de este año. Nos dice el CIEP, para finalizar ese penúltimo periodo, que en la encuesta de abril del 2020 la mayoría de las personas consultadas tenían confianza en las decisiones que había tomado el gobierno para afrontar la crisis del coronavirus. En ese momento, están hablando de abril, señalamos que esto se podía deber a las circunstancias extraordinarias que estábamos viviendo y una serie de medidas impulsadas por el gobierno, cosa que ya vimos. 4 meses después, la confianza de la ciudadanía hacia las decisiones del gobierno pasaron del 75 al 46% en agosto. Mientras que en abril, además, solamente un 7% señalaba que no confiaba en las decisiones de gobierno, ya en agosto, un 27%, casi la tercera parte de las personas consultadas, expuso no confiar en las decisiones gubernamentales tomadas para afrontar la crisis del coronavirus. Y aquí nada más dejo esta filmina como muestra, ya durante ese mismo periodo de mayo a agosto, había ya sobre la mesa de discusión en la agenda política nacional una gran cantidad de iniciativas, propuestas o alternativas a las decisiones gubernamentales que al menos en materia económica se estaban formulando. Y aquí cito, habían propuestas del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, de investigadores independientes de la UCR, de UCAEP misma, por supuesto, a contrapelo lo que decían otros gremios como el Colegio de Médicos, pero que también tenían sus propuestas, Academia Centroamérica y ANFE, etcétera. Había una gran cantidad, y aquí me quedo corto con las iniciativas presentadas, que eran material riquísimo para levantar ahí un genuino proceso de diálogo nacional, multisectorial. Y además, ya en agosto también, habían diversos sectores que estaban clamando por ese diálogo genuino, multisectorial y con características no de diálogo político ni de diálogo social, sino del diálogo nacional, dirigido a la toma de decisiones, que eso es lo que no ha tenido estos procesos. No se sabe si estas convocatorias a diálogo, como dijo Sofía Guillén, han sido remedos, o han sido engaños, han sido distractores o finalmente poses para no tomar finalmente ninguna decisión, que además se consideraría inconveniente para el proyecto hegemónico de país del gobierno y sus aliados empresariales. Ok, de agosto a la fecha, ya, de agosto a octubre, que es el último periodo que estamos analizando, vienen a darse algunos hechos o procesos simbólicos que considero relevantes. Ya se habló del lanzamiento de la plataforma Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, que dijimos, bajo ninguna circunstancia el gobierno ha hablado de negociación. Hasta la fecha no lo he escuchado hablar de negociación. Acordémonos que una negociación es o se da en el momento en que alguna de las partes reconoce
humildemente, que no puede tomar una decisión de tipo unilateral y que depende de otros actores para tomar una decisión. No obstante, el gobierno no ha reconocido que estos diálogos, aunque por mucho que escuche y por mucho que dialogue, estén dirigidos a tomar decisiones de manera compartida, como lo supone cualquier ejercicio genuino de negociación. Entonces se da el lanzamiento de esta plataforma y, interesante, el 28 de agosto, debemos recordar, es cuando se da uno de los mayores cismas al interno de ya la de por sí volátil constitución del gabinete ministerial. Y es cuando se va, además de los ministros de Ciencia y Tecnología y la ministra de Información, el ministro de Hacienda. Y eso es uno de los golpes que mayor simbolismo debe tenerse y que se tiene que estudiar con mayor detalle durante este periodo. Se va el ministro que venía justamente del riñón y del seno de los organismos financieros internacionales y advierte una situación de default, como llaman los economistas, ¿cierto? Inminente si no se toman las decisiones que, aunque sean, dice él, políticamente inadecuadas, son las que el país necesita y que el presidente aparentemente no quiere tomar. Bien, este es el periodo que estamos viviendo, el de la legitimación consistente y de la incredulidad ante los representantes o ante las estructuras formales de representación. El presidente y sus aliados partidarios en la Asamblea Legislativa, así como sus interlocutores o reproductores de su discurso en los medios de comunicación dominantes y en los programas de opinión dominantes, siguen descalificando a todas aquellas voces que no estén electas popularmente. Una defensa a ultranza de la democracia procedimental minimalista que nunca se había observado en este país hasta la fecha. Es la coyuntura esta que estamos viviendo de la búsqueda de oportunidades para el cambio estructural del Estado. Ya Sofía Guillén lo explicó, no me voy a detener. Toda crisis es aprovechada por los actores de poder en todo momento histórico para asestar sus golpes más importantes de tipo estratégico. Las coyunturas siempre son oportunidades, para bien o para mal, para nuestros objetivos y propósitos de tipo estratégico. En este momento, todos los actores de poder, pero principalmente los beneficiados del modelo hasta hoy vigente, quieren terminar de asestar el golpe a el Estado social y democrático de derecho que parecía advertir el presidente en su discurso del 4 de mayo. Y por supuesto, es la época de los distractores con el engañoso diálogo unitemático, bilateral y de veto que ha querido reiteradamente convocar el gobierno y que hasta ahora pareciera asomarse algún cambio con respecto a esa bilateralidad. Es el periodo del reacomodo de las correlaciones de fuerza en todos los sectores. Ojo, también hay que seguirle dando seguimiento, como lo estamos haciendo en el observatorio, a los reacomodos al interno de las estructuras de poder que aparentemente o hasta hace muy poco se presentaban como monolíticas. Ya no hablo de los partidos políticos, hablo de los sindicatos, hablo de las cámaras empresariales y también hablo de los movimientos sociales, los que han surgido en este momento o los de reciente creación. Ahí también hay una serie de reacomodos de actores y de correlaciones de poder que hay que seguir observando. Estamos ya en la época de la democracia de la calle, me parece que es irreversible, esta coexistencia de una representación formal, añeja, deslegitimada, que no le cree nadie, con otras formas de participación directa del ejercicio genuino y legítimo de la democracia por parte de la ciudadanía. Y cuidado, uno de los evidentes rasgos que ha mostrado este último periodo, de agosto a la fecha, es el inicio, como colofón, como telón de fondo, aunque no se diga abiertamente, de las campañas electorales, aunque parezca mentira, pero hay que decirlo. Todas las acciones, por lo menos del sistema de partidos observable en la Asamblea Legislativa y también en los gobiernos locales y también en los medios de comunicación, apuntan hacia las disputas electorales, ya no solo a nivel nacional, sino que al interno de los propios partidos ya se empiezan a calcular de cara al año electoral que inicia en 2 meses. Hablo no de la campaña electoral nacional, sino de las disputas, repito, y de los reacomodos al interno de los partidos políticos por posicionar sus eventuales candidaturas de cara a la elección nacional
del 2022. Lo dejo ahí y podemos comentar después otros detalles en el periodo que queda de preguntas y respuestas. Gracias, Ronald, Sofía, Guillén y Sofía Cortés. Un abrazo. Muchísimas gracias a los tres por este primer bloque de presentaciones y participaciones. Para cerrar esta última media hora del webinar, bueno, voy a plantear algunas preguntas y algunas otras que vienen de los comentarios de Facebook a cada uno de los tres para que puedan ampliar sobre algunas cosas que se les quedaron por fuera de las presentaciones. Bueno, voy a hacer las tres preguntas para que puedan tenerlas ahí y las vayan pensando, y vamos respondiendo en el mismo orden en que hicieron las presentaciones. En primer lugar, para Sofía Cortés, los datos de movilización más recientes de la protesta que nos pudo presentar hacia el final de su intervención superan por mucho en términos absolutos a la coyuntura de lucha contra la reforma fiscal del año 2018, que, bueno, en el mapeo que hacemos en protestas había sido la más importante de al menos los últimos 8 años. ¿Cómo podríamos interpretar estos datos, sobre todo tomando en cuenta que este último mini ciclo de protesta que tuvimos a principios de octubre tuvo una dinámica territorial bastante importante? Esto sería para Sofía Cortés. Para Sofía Guillén nos llegaron dos preguntas desde Facebook. Valentín Alpizar pregunta que si era verdaderamente necesario otro préstamo, negociar otro préstamo, y Magda Zavala le pregunta a Sofía Guillén que si faltó una propuesta económica precisa y coherente para paliar la pandemia, y bueno, cita el caso de España de los últimos días, y aquí también puede ampliar un poco sobre las propuestas que se le quedaron por fuera de la presentación. Y para Rodzai, tal vez para terminar con esta reflexión que ya adelantaba un poco en la presentación, como bien lo indica el profesor Rosales, la insatisfacción con la democracia es un tema que al menos para Costa Rica ya venía de antes. Sin embargo, la literatura, digamos, sobre crisis de democracia liberal se hace más mainstream cuando este problema llega al contexto de las potencias industrializadas del primer mundo, y sobre todo a partir del año 2016, en donde tenemos unas coyunturas importantes, tanto como el caso del Brexit, el gane de Trump en Estados Unidos, la coyuntura de Cambridge Analytica, ¿no?, que vienen a impulsar todas estas lecturas de crisis de democracia liberal. Sin embargo, en el caso costarricense esto no se ve solo en la protesta social, como lo hemos mapeado nosotros, sino que también ha llegado al nivel del discurso de analistas y columnistas, ¿no?, que vienen a presentar soluciones de facto, supuestamente institucionales. Y bueno, aquí la pregunta es dónde queda el mito democrático costarricense, del que hablaba la profesora Laura Álvarez, ¿no?, que decía que siempre salía en momentos de crisis a paliar todas estas cuestiones, pero un poco la reflexión es sobre si se está cayendo este mito democrático costarricense. Entonces ahí dejo planteadas las dudas y comenzamos en el mismo orden en que tuvimos la exposición con Sofía Cortés. Sí, muchas gracias, Ronald, por la pregunta. Efectivamente, en un lapso de 15 días logramos registrar la mayor cantidad de acciones de protesta que hemos registrado en comparación con otros ciclos de protesta social, como el del 2018. A modo de hipótesis, podríamos sugerir que en buena medida se debe a las diferencias en tanto los actores que protestaron y los repertorios propiamente. En el 2018 teníamos una huelga como tal, organizada por un bloque centralizado, unitario, sindical, ¿no? Actores que además ya tienen, digamos, un repertorio muy consolidado a la hora de canalizar sus demandas, que han ejercido en otros momentos espacios de diálogo con la institucionalidad, etcétera. Ya hay una acumulación de experiencias importante. Y este comando unitario en buena medida era el responsable de la organización de las diferentes acciones que se presentaban a lo largo del territorio nacional, mientras que en el 2020 prácticamente estamos en presencia en el mes de octubre
de una casi explosión social, ¿no? Hay un elemento importante de espontaneidad, hay un elemento importante de voluntarismo de las personas que salen a manifestarse, en su mayoría actores no tradicionales de la protesta social, como ciudadanos, ciudadanas, pequeños y medianos productores, también sectores del empresariado nacional, tal vez incluso no tan pequeños, sectores, digamos, ya un poco más importantes en tanto su peso económico, que es muy visible, por ejemplo, en la zona de San Carlos y también en la zona sur, ¿verdad? Es cierto empresariado que salió también a manifestarse. Y este elemento de espontaneidad creemos que puede estar relacionado con esa disgregación territorial de las protestas en una mayor expansión geográfica, una mayor cantidad de acciones, pero habría que analizar otro tipo de datos. Nosotros y nosotras utilizamos fundamentalmente fuentes periodísticas para la reconstrucción de los eventos de protesta, que en buena medida nos aportan la cantidad de acciones y la ubicación de las mismas, pero sería interesante discutir la cantidad también de personas que participan en estos ciclos de protesta. A ver si es comparable, digamos, la cantidad de personas que se manifestaron en el 2018 con las que se terminan manifestando en el 2020. Pero en términos cuantitativos, sí es muy posible que esté relacionado entonces con la presencia de actores no tradicionales, una mayor presencia de la espontaneidad, del voluntarismo, a pesar de que mediáticamente se presenta un movimiento, en este caso Rescate Nacional, como coordinador de este ciclo de protestas. Lo que podemos ver en términos de comportamiento es que probablemente habían muchos más actores, muchas más voluntades con peso, digamos, en términos del ejercicio de la protesta en estas 2 semanas. Un movimiento además, Rescate Nacional, también conformado por sectores particulares, empresariado nacional que ha venido siendo afectado durante las últimas décadas por la transnacionalización de la economía. Medianos productores agrícolas también duramente afectados por esta oleada transnacionalizadora que abre la década de los 80s y los 90s. Sectores disidentes, por ejemplo, del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Entonces, también Rescate Nacional es un movimiento bastante heterogéneo en cuanto a su conformación, y esto pues pudo colaborar en esta cantidad de acciones, además de lo que ya mencionábamos al inicio, de los malestares acumulados por un deterioro acelerado en términos de un año, de unos pocos meses, de la calidad de vida de los sectores más vulnerados o vulnerabilizados económicamente, y el impacto económico aún de la pandemia en este deterioro, ¿verdad? Es decir, hay una expresión espontánea y en cierto sentido bastante irruptiva de malestar, de descontentos y de temores también ante la incertidumbre de un contexto que por donde se le vea amenaza con agravarse, ¿verdad? Es decir, cuesta encontrar en el cercano plazo rutas concretas de salida, de una salida favorable también para estos sectores populares y estratos medios claramente amenazados por la lógica del modelo que también nos compartía Sofía Guillén. Entonces, esta serie de elementos pueden explicar en alguna medida la cantidad de acciones que se reportan a lo largo del territorio nacional, y sí enfatizar
que la gran mayoría de estas entonces las aportan la zona norte y la zona sur del país, ¿verdad? Que es donde se registran la mayor cantidad de bloqueos a lo largo de los 15 días de protesta. Muchísimas gracias, Sofía. Continuamos con la intervención a manera de réplica de la compañera Sofía Guillén. Sí, bueno, me han hecho dos preguntas. La primera es si eso no es necesario otro crédito más. Lo que sucede es lo siguiente. Como no se han arreglado las cosas, entonces llega un momento en el que el gobierno central dice no tengo liquidez o espero no tener liquidez, pido un préstamo, ¿verdad? Para obtener esa liquidez, pero eso no arregla nada de fondo, ¿cierto? Porque los problemas estructurales que te llevan a no tener liquidez en el corto plazo siguen ahí y se han acrecentado. Teniendo claro eso, teniendo claro que cualquier crédito que se haga, e inclusive si el Banco Central aporta una parte de sus reservas, y yo estoy de acuerdo en que el Banco Central debería de aportar una parte de sus reservas para garantizar un poquito de liquidez en el corto plazo y no depender tanto de un crédito, cualquiera de esas dos cosas lo que hacen es que te garantizan liquidez en el corto plazo. No te están arreglando problemas de fondo. Y eso significa que en unos meses, de nuevo, tendríamos problemas de liquidez, en el caso de que fuera digamos, un solo monto, ¿ok? Un solo desembolso. Entonces, la pregunta es, si estuviésemos atacando las causas estructurales del problema, ¿necesitaríamos el préstamo? No, ¿verdad? Sí necesitamos liquidez en el momento en el que estamos. Pero yo creo que esa liquidez tendría que garantizarla el Banco Central bajo el entendido de que eso no arregla el problema estructural de fondo, sino que lo que hace es que aliviana la necesidad del crédito externo. Eso me lleva a la segunda pregunta, que se habla sobre propuestas. Yo les comentaba a ustedes que hay una serie de causas estructurales, ¿verdad? Veníamos hablando hace un rato que hay una serie de causas estructurales, vimos unos indicadores, hicimos un recuento. No me voy a detener demasiado rato porque el tiempo, para que no se nos vaya, pero sí les cuento que podrían estar avanzando en la Asamblea Legislativa en una serie de proyectos de ley que realmente ayudarían muchísimo a solucionar varios de los problemas estructurales que tenemos, sea porque se hacen temporal o sea porque se hacen permanentemente. Hay proyectos de ley para la renta mundial, tiene 16 firmas. Hay proyectos de ley para pedirle a las grandes riquezas que contribuyan, aunque sea por un tiempo. Hay proyectos de ley para cerrar los baches de evasión y elusión fiscal. El informe de los papeles de Panamá tiene 3 años de no verse. Pasó de la comisión, no subió al plenario. Y ese informe tiene una lista de recomendaciones entera que vale muchísimo la pena, pero bueno, la Asamblea por razones claramente de otra naturaleza no tiene la intención o no ha tenido la intención de avanzar ahí. Hay proyectos para alivianar un poco el peso de los sectores productivos, por ejemplo, y de paso un poquito de progresividad, que el IVA no se le cobre la canasta básica, aunque sea temporalmente. Yo aspiraría a eso en el largo plazo. Pero bueno, ahí está, aunque sea temporalmente. También hay otros para el largo plazo, para que quede fijo, para que nuestro Banco Central evolucione y se adapte, como lo han hecho otros bancos centrales en el mundo, como lo hizo la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, subiendo al mismo nivel de prioridad el pleno empleo o el pleno uso de los recursos productivos al lado de la estabilidad de la moneda. Así no tendríamos un Banco Central obsesionado con una inflación que ya está en un proceso deflacionario, casi, digamos, casi en cero, su meta era 3 y ya está en menos de 1. Y tendríamos un Banco Central mucho más proactivo que en vez de estorbarle a la reactivación económica podría ayudarle. Hay iniciativas para mejorar el uso de los fondos públicos.
Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero en el caso del cementazo y muchos otros casos, la Procuraduría de la Ética ya lo había advertido antes. Pero sus criterios no son vinculantes y las sanciones asociadas a este tipo de omisiones son muy leves. Entonces hay que desincentivar el mal uso de los fondos públicos para que se usen lo mejor posible. Entonces vean que hay un montón de proyectos, yo no me detengo de uno en uno, les menciono solo algunos, pero vean que sí hay un montón de iniciativas que podrían estar avanzando en trámite legislativo. ¿Para qué? Para que no necesitemos el crédito. Entonces, la pregunta de si se ocupa, ojo, ¿se ocupa liquidez? Sí, sí se ocupa liquidez. Según logremos atacar causas estructurales y garantizar liquidez tanto en el corto como en el mediano plazo, entonces la necesidad de un crédito externo se aminora. Entre más ataquemos las causas, menos necesitamos el préstamo. Pero además, y es lo que yo les comentaba del Banco Central, además hay una forma adicional de poder aliviar esa necesidad de crédito. Y aquí voy a decir una cosa, porque hay algunos sectores, sobre todo mega empresariales y de la ortodoxia neoclásica de este país, que dicen que es que los que están hablando de tocar las reservas del Banco Central, de ahí que eso es como de chancletudo, ¿verdad? Como una idea como un poquillo rara. No, esto es completamente viable y esto inclusive los economistas y las economistas de la Universidad Nacional lo sacaron dentro de su propuesta formalmente. Es decir, es una propuesta consolidada en términos mediáticos, incluso por una universidad respaldada. Y aquí hay que recordar algo. Las reservas monetarias pueden ser dólares, euros u otros activos en forma de títulos, pero la cosa es que es dinero, pongámoslo lo más simple posible, son dólares en manos del Banco Central, en manos del Banco Central. El Banco Central las administra, le pertenecen, pero no se pueden usar todas las reservas monetarias para inyectar liquidez. No se debe, porque las reservas monetarias se usan para intervenir el tipo de cambio y hay que tener un cierto respaldo, un colchón, además obligado por depósitos de encaje mínimo. Entonces, no podés usar todas las reservas, en eso llevan razón, ¿ok? Solo se puede usar una parte de esas reservas. Por eso es que la Universidad Nacional ha recomendado que se use un máximo del 20%, ¿ven? Solo se debería de usar una parte. Entonces, ¿qué pasa? Ponele que las reservas andan en unos 8.000, 9.000 millones de dólares. Si estás hablando de que el máximo a usar es un 20%, pues estás hablando más o menos de unos 1.600, 1.800 millones de dólares. Ya el Banco Central ha usado fondos, solo que no los colocó en bonos de gobierno. Colocó 700.000 millones de colones, que son como unos que 1.300 millones de dólares más o menos, en la banca comercial para que diera crédito. Pero eso demuestra que sí se puede usar una parte de esa plata. Lo que pasa es que no han querido, es una discusión más ideológica que de otra naturaleza. Pero el asunto es y a donde voy es esto para terminar de responder las dos preguntas, porque en realidad están muy relacionadas. Esta medida garantizaría un poquito de liquidez en el corto plazo, pero no arregla las causas estructurales del problema. Es decir, lo que hace es que aliviana la necesidad de crédito externo, porque entonces no tenés que ir a pedir nada o tal vez muchísimo menos, dependiendo de qué tantas reservas se usen, para garantizar esa liquidez en el corto plazo. Pero esto es como un botoncito de emergencia que solo se puede apretar una vez, ¿verdad? Aquí está, toma la liquidez, pero en unos meses, si no hemos resuelto todo lo demás, pues otra vez no vamos a tener liquidez. Ya las reservas puede que no estén al mismo nivel. Entonces, hay que tener ese cuidado. Yo por eso insistí en recordar o puntualizar sobre la mesa que hay unas causas estructurales no resueltas, porque de repente en los medios de comunicación nos venden con mucha facilidad que si vos atacás todas las pensiones de lujo, entonces ya arreglaste el problema financiero. No. Los salarios y las pensiones más altas deben aportar más por progresividad, por ética. De eso se trata la justicia tributaria. El que tiene más, ponga más, y el que tiene menos, ponga menos, tanto en rentas de capital como
en rentas salariales, ¿ok? De eso trata la progresividad. Entonces, sí, los salarios y las pensiones más altas deben poner más. Ya ponen, pero estamos hablando de contribuciones adicionales, temporales, aunque sea. Entonces, sí, es cierto que es una medida, incluso en términos de ética y progresividad, pero no creamos, ¿verdad? No creamos que así se arregla el déficit fiscal con simplemente pedirle a las pensiones de lujo que pongan más. Hay que pedirles por ética, pero no se arregla así el problema, porque el problema tiene causas mucho más profundas y mucho más extensas, porque al final es un debate de modelo de desarrollo. Y por eso es que yo les he intentado poner acá una lista de proyectos base, digamos, que podrían de estar caminando porque ya existen, no hay que ni descubrir el agua tibia. Junto con lo de las reservas del Banco Central, solo un máximo del 20%, yo me apego a esa recomendación, la comparto, no se debe usar todas, y con eso aliviar esas necesidades de crédito. Vean que es un conjunto de acciones las que se requieren. No se arregla con una acción aislada, con magia, no, tienen que ser acciones realmente estructuradas y pensadas de manera integral. Hasta el momento lo que ha existido es que se ponen parches, ¿verdad? Si vos agarrás hacia atrás la historia de las reformas fiscales en Costa Rica, pues en realidad en la más reciente pasamos como 20 años sin hacer reformas estructurales digamos, al asunto fiscal, a renta, por ejemplo. Pero además, aquí cada vez que hay crisis se recurre a aumentar el IVA. En los 90, en el 94, 95, eso fue lo que se hizo. Entonces, esos son parches. A eso nos hemos dedicado durante casi 40 años en Costa Rica en términos de las finanzas públicas, a estar poniendo parches con tal de no consolidar sistemas realmente progresivos que garanticen que los sectores más ricos pongan más para que los sectores más pobres no terminen recargados con impuestos regresivos. Y de fondo ahí lo que sucede es que hay redes de poder inmiscuidas. Si ustedes abren, les voy a dejar acá el informe de los papeles de Panamá. Yo sé que se dice mucho, pero realmente ojalá puedan abrir el PDF y verlo, porque entonces se enteran de los nombres que vienen citados, que es que ahí vienen nombres citados como el Grupo Nación, vienen nombres citados como el Bufete Facio Cañas, vienen nombres como el Fresh Market, Banco Improsa, Aldesa. Vean el informe. Cuando uno dimensiona las redes de poder que hay en medio de esto, comprende por qué de fondo seguimos hablando de tener que arreglar cosas que ya todos, digamos, que ya está clarísimo que es por ahí, pero que no avanza en esa dirección. Les dejo acá en el chat de Zoom el informe de los papeles de Panamá y así pueden compartirlo las y los compañeros que administran la página. Perfecto, muchísimas gracias Sofía por esa amplia intervención a manera de réplica. Y ya para ir cerrando este webinar, tenemos la reflexión de cierre a cargo del profesor Rotzai Rosales. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo coincido con la apreciación que hizo el compañero que nos formula la pregunta de dónde quedó el mito democrático costarricense. Coincido con el contexto que él utiliza para plantear su pregunta, donde habla de varios ejemplos de donde se muestra en lo histórico concreto, en una realidad histórica concreta, las crisis de la democracia liberal procedimental. Y que se viene observando con muchísimo mayor frecuencia y mayor intensidad desde la enorme crisis financiera o del sistema financiero internacional del año o del periodo 2008-2009. No hay ninguna novedad de que la democracia liberal procedimental para los países del tercer mundo generara desconfianza para atender sus problemas sustantivos y principalmente sus problemas del modelo económico excluyente y de explotación, que es el que tenemos. Lo que realmente es novedoso es que esa desconfianza en las democracias, que antaño solo se atribuían a los países en desarrollo, hoy están ganando terreno en los propios países occidentales desarrollados. Y esas son las manifestaciones también presentes en Europa y observables durante toda la década recién pasada, recién finalizada, la década del 2010. Acordémonos en todo caso que el coronavirus o la crisis del coronavirus llega a una América Latina también, ya no solo en Europa, sino en América Latina,
convulsa con protestas callejeras y manifestaciones de descontento frente a las limitaciones que la propia democracia tiene frente al modelo económico en países como Colombia, como Chile, como Ecuador y como Honduras. Estoy hablando de el periodo enero a marzo de este año, y que se detienen, comillas, o se suspenden, pero que ahora se vuelven a reactivar en virtud de la atención urgente al problema de salud pública. Pero es entonces observable que las democracias y el mito democrático o el discurso ideologizante de la democracia se está cayendo desde hace mucho rato en los países tercermundistas, en los países desarrollados también, y también en Puriscal, como diríamos, ¿verdad? También en Costa Rica, por supuesto que sí. Lo que se está demostrando una y otra vez es esa, como yo dije en mi presentación, que esa colonización del mercado y de la economía básicamente asociada al capital transnacional, o lo que algunos llaman como Harvey o como Zizek, el capitalismo global, es el verdadero gobierno universal, el verdadero gobierno que se impone a los gobiernos de derecho, a los gobiernos institucionales, a la democracia institucional, y que más bien esta le resulta disfuncional. No debería sorprendernos que desde el principios del milenio, el director del Deutsche Bank, por ejemplo, del Deutsche Bundesbank en Alemania, elogió a todos aquellos gobiernos nacionales que preferían el plebiscito, cito literalmente, el plebiscito permanente de los mercados globales al plebiscito de las urnas, que no decide nada. Eso lo decía el presidente y lo siguen diciendo los banqueros del planeta. Obviamente, la retórica democrática es disfuncional para ese criterio de oportunidad que están observando en estas crisis el capitalismo global. Lo que me parece que verdaderamente está en juego en este momento en el país, y toda crisis es una oportunidad, ya lo dije, para bien o para mal, y lo voy a poner en estos términos casi dramáticos, es si vamos a elegir por un modelo de desarrollo, que se proponga instaurar en nuestro país una democracia post-neoliberal, o estaremos siendo resignados estaremos yendo resignadamente hacia lo que pareciera estar prevaleciendo hoy en el bloque en el poder. Ya no el camino hacia una profundización democrática de tipo post-neoliberal, que es lo que a mi juicio se debería imponer, sino lamentablemente a lo que Goran Terburg anunciaba desde la década de los 90, hacia la constitución de países mercados de tipo liberal postdemocrático o claramente autoritario, como pareciera estar hoy prevaleciendo, al menos en algunos discursos oficiales o con ocurrencias como la planteada por el señor Juan Carlos Hidalgo en los días pasados. Pero claramente el mito de la democracia, y particularmente de la democracia costarricense, se está desbaratando. Ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esa reflexión de cierre. Hemos llegado al final del webinar tras estas 2 horas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes contribuyeron con preguntas y comentarios, aunque claramente hubo algunos que por cuestiones de tiempo no pudieron abordarse. Recuerden que para estar al tanto del trabajo del OBNA pueden seguirlos en su página de Facebook como Observatorio de la Política Nacional, pero también al sitio obna.ucr.ac.cr. Y para seguir el trabajo de protestas pueden seguir la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales, o bien visitar el sitio protestas.is.ucr.ac.cr, en donde encontrarán los datos actualizados de la protesta mes a mes. Agradecemos a Sofía Guillén y a Rotzai Rosales por aceptar la invitación para venir a conversar con nosotros y a presentarnos sus posturas y lecturas de coyuntura, y así también a la compañera Sofía Cortés por la representación del programa de protestas el día de hoy. Para quienes no pudieron presenciar la actividad completa o para quienes quieran repasarla pensando en la pregunta que hizo Maynier Barbosa en el chat de Facebook, en los próximos días la estaremos subiendo al canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Sociales para que estén atentas y atentos. Muchísimas gracias a todas y a todos y hasta la próxima.